Arranco grabando, buenas tardes. Quiero empezar con un video que va a ser fundamental en esto, que es sobre las narrativas audiovisuales, ¿no? Las diferentes narrativas. Esta parte justamente del argumento, realizar el argumento, realizar la escaleta, es el alma del guión realmente. O sea, aquí y la construcción del personaje, ¿no? Son esos tres momentos: argumento, construcción de personaje y escaleta. Es el corazón de cualquier guión. Entonces, si me voy, como les dije, me voy a detener en esta parte, revisar sus trabajos, porque de aquí parte el guión. O sea, teniendo un buen argumento, buenos personajes y una escaleta sólida, que la escaleta justamente es una estructura dividida por escenas o secuencias que la podemos ir cambiando. Entonces, eso es fundamental. Bien, quiero empezar presentando un video justamente sobre la narrativa audiovisual que me parece muy chévere, es cortito, 8 minutos, pero explica muy bien cómo en el cine se ha utilizado la narrativa audiovisual. Entonces, veámoslo y lo compartimos. Lo está viendo ahí. Historias nos rodean y nos determinan. Hacemos parte de ellas. Somos protagonistas, autores y espectadores. Somos presente, pasado y futuro. Somos historias, somos relatos. No se No ve el somos video, solo lineales y sale eso un mensaje de que ha iniciado la... Ah, no, marca la diferencia. ahí sí le ve. Sí, ahora sí se ve. Las historias nos rodean y nos determinan. Hacemos parte de ellas. Somos protagonistas, autores y espectadores. Somos presente, pasado y futuro. Somos historias, somos relatos. No somos lineales y eso es lo que realmente marca la diferencia. El profesor José Antonio Planes nos dice que alternar el presente con tiempos pasados y futuros es la coartada de la narración audiovisual para que, rompiendo la linealidad, generemos estructuras espaciotemporales más complejas y así se presenten diferentes formas en nuestros relatos. Es todo, amigo. Adiós. Ya las felicidades. ¡No, eso no es todo! No debo procesarlo a un nivel emocional. Primero, distraer al sujeto. Luego, bloquear su golpe. Golpe cruzado a la mejilla. Desequilibrar. Aturdido, intentará atacar. Emplear bloqueo con el codo. Y golpe al torso. Bloquear flanco derecho. Debilitar quijada. Luego fracturar. Romper costillas. Traumatizar el plexo solar. Dislocar la quijada. Patada al diafragma. En resumen, tinnitus en oídos, quijada fracturada, 3 costillas astilladas, 4 rotas, hemorragia de diafragma, recuperación física en 6 semanas, recuperación psicológica, 6 meses, capacidad de escupir a la nuca, neutralizada. ¿Cómo demonios lo hizo?
En este aparte de Sherlock Holmes es magistral la forma como la manipulación del tiempo se convierte en un activo y aliado para la narración audiovisual. ¿Cuáles serían los principios de la construcción narrativa? Es necesario entender qué narra esta historia, qué hipótesis manejamos. ¿Es real? ¿Es ficticia? ¿Ha sido un sueño? ¿Cuál es la razón de lo que se está desencadenando? ¿Cómo interpretamos los productos audiovisuales? ¿Cuáles serían los principios de la construcción narrativa? Es necesario entender qué narra esta historia, qué hipótesis manejamos. ¿Es real? ¿Es ficticia? ¿Ha sido un sueño? ¿Cuál es la razón de lo que se está desencadenando? ¿Cómo interpretamos los productos audiovisuales? Siempre que somos espectadores, nos sometemos a muchas emociones y preguntas. Sin embargo, es imposible no tratar de resolverlas y empezamos a buscar conexión entre cada una de las acciones e incidentes del relato. También inferimos un principio ordenador en la historia. Desplegamos una serie de hipótesis y expectativas. Generamos interés, emoción, suspenso. Se hace inevitable esperar una resolución y evolución en los conflictos en los personajes. Finalmente, replanteamos o rememoramos. Conocer los conceptos que definen la narrativa nos va a permitir acercarnos a la esencia y al entendimiento de los grandes relatos. Los conceptos de narración, argumento, historia y diégesis serán las bases para comprender la construcción del relato audiovisual. ¿Qué es la narración? Es la serie de acontecimientos que están relacionados entre sí, transcurren uno tras otro bajo la lógica causa y efecto. Desarticular la cadena de causa y efecto exige una mayor actividad. Get down on your knees right now! ¿Qué narra esta historia? ¿Quién la protagoniza? ¿Cuál es el sentido de las imágenes? ¿Qué papel desempeña la música y los sonidos? ¿Qué tipo de elementos son destacables? ¿Qué es el argumento? Son todas y cada una de las acciones que se presentan de manera explícita. ¿Qué es la historia? Es el conjunto de hechos que se presentan y lo que se puede inferir del contexto de los personajes, las situaciones, la época, entre otras. ¿Qué es la diégesis? Hacemos referencia al mundo global del relato. Los relatos que se construyen tienen material no diegético o extradiegético y esos elementos son aquellos que no pertenecen al mundo que se está representando. Por ejemplo, títulos de créditos, textos sobre pantalla, voz en off, música y canciones utilizadas en la banda sonora. Estos son tan solo 4 conceptos para introducirnos en el conocimiento y estudio de la narrativa audiovisual. Crea con Canva diseños profesionales de forma fácil y efectiva. Desde portafolios, publicaciones para redes sociales. Lo puedes hacer todo en una misma plataforma.
Bien, hasta aquí esta historia, perdón, este video que nos marca claramente cuatro momentos eh, cuatro momentos de la construcción de un guión, ¿no? Es cortito, pero es muy sintético y muy importante, ¿no? Porque nos habla primero de la narración, o sea, aprender a diferenciar qué es narración, qué es argumento, qué es historia y qué es diegénesis, ¿no? Entonces, estos cuatro elementos de la narración audiovisual son fundamentales. No entenderlos, porque estamos construyendo sobre un nuevo lenguaje. Mucha gente viene de la escritura y un poco las reglas literarias como que son más fáciles de coger porque como que hay más historia, pero el cine tiene unos 120 años y como vemos, por ejemplo, o como veíamos ayer, la película está El Ciudadano Kane. Es una película que recién en los años 40 comienza a hacer propuestas novedosas de lenguaje, o sea, construcciones al lenguaje. Entonces, y en la actualidad con muchas películas, igual, ese lenguaje se va modificando, va creciendo, van planteando inclusive nuevas cosas dentro del lenguaje que uno tiene que estar un poco actualizado si quieren entrar y entender este medio. Volviendo al video, nos habla de la narración y este concepto es fundamental. ¿Qué es la narración? Es los acontecimientos que van pasando a lo largo de la historia. Por ejemplo, Paul, tú ayer que hiciste esa descripción, eso es una narración, justamente. O sea, narrar significa poner un acontecimiento detrás de otro y que está movido por el asunto de causa-efecto, ¿no? O sea, quieren, en el ciudadano que quieren investigar de dónde aparece este nombre, cuál es la importancia, ¿no? Entonces, y no encuentra ahí, va con la mujer, va con el mayordomo. Entonces, toda esa serie de acontecimientos, es parte de la narración. Entonces, la narración es justamente ese seguimiento de los acontecimientos o esa explicación de los acontecimientos mediante causa-efecto, ¿no? Ese es el primer concepto que vemos acá. El segundo concepto es el argumento. ¿Qué significa el argumento? El argumento tiene que ver con el relato mismo y con la historia, pero desde el punto de vista ya dramatúrgico, lo que habíamos hablado de los tres momentos, ¿no? Que tiene que haber un principio, un desarrollo, un final. Esto que parece esquemático es mucho más complejo, porque ya vamos a ver que nosotros, como relataba al inicio en lo de la pelea de box, nosotros manejamos dos ejes, que es espacio y tiempo. El cine se mueve en dos ejes, espacio y tiempo. Y tal como nosotros combinemos esos dos elementos, va a ser nuestro argumento, nuestra narración, ¿no? A veces ponemos acontecimientos al inicio, otras veces ponemos al final, ¿no? Entonces vamos modificando ese espacio-tiempo dentro de nuestra narración, dentro de nuestro relato. Entonces, el argumento es muy importante porque el argumento ya tiene una explicación mucho más global. Yo les decía, responde a la pregunta de los por qué. ¿Por qué sucede eso? O sea, ustedes como guionistas tienen que estar enterados de todo lo de su historia, aunque no lo pongan ahí. Sí, muchas veces tenemos, no sé, cuando hacemos un documental tenemos mucha más información, pero a nosotros se nos ocurre poner solo esa parte del personaje porque nos parece más importante, ¿no? Entonces, nosotros siempre manejamos como guionistas mucha más información y seleccionamos qué parte de esa información va a ser importante en el relato, en el argumento y en la historia. Entonces, el argumento son los hechos que ocurren de una manera dramática o dramatúrgica.
¿no? En donde el conflicto va avanzando, en donde vamos viendo justamente lo central de nuestra historia, los puntos de giro, ¿no? Hasta su desenlace. Entonces, para tener claro, recapitulando, la narración tiene que ver con los acontecimientos, la sucesión de acontecimientos uno detrás de otro por el efecto, causa-efecto, ¿no? Por siempre tiene que haber una causa para que se produzca un efecto y así va evolucionando la historia. El argumento tiene que ver con los tres momentos dramáticos de la historia, es decir, algo empieza, está un momento de calma y algo destruye esa calma, ¿no? Que permite una evolución, un desarrollo, hasta que llegamos a un clímax y eso produce un desenlace. Ese es el argumento. Vamos a la historia, ¿no? Otro concepto que nos maneja acá es la historia. ¿Qué tiene que ver con la historia? No, el problema es que muchas veces la gente confunde narración, argumento e historia, ¿no? Y no tiene que ver mucho. Además, en el argumento nosotros utilizamos todos los recursos audiovisuales, como veíamos ahí, la música, eh, no sé, de pronto se nos ocurre, por ejemplo, contar una historia sobre la comunidad sorda. Entonces no vamos a poner sonidos estridentes, tenemos que buscar elementos, investigar ahí qué elementos para ellos son más sensibles. De pronto sonidos que son mucho más bajos, que lo sienten o lo presienten en el cuerpo. Entonces vamos a manejar esos elementos. Entonces todos esos elementos, digamos, audiovisuales como la música, efectos, qué sé yo, están en el argumento. De ahí pasamos a la historia. ¿Qué es la historia? La historia tiene que ver justamente con todos los hechos, ¿no? Digamos, nosotros queremos contar una historia actual, pero tenemos que darle ese contexto, ¿no? ¿Qué elementos vamos a emplear? Queremos contar una historia actual, pero tenemos que ubicar esa historia, ¿no? Queremos contar una historia de ciencia ficción, pero tenemos que ubicar esa historia en algún contexto, ¿no? La historia siempre son las relaciones que tiene que ver nuestra narración, nuestro argumento con algún sustento de la realidad, aunque nosotros estemos contando, como les digo, una película de ciencia ficción. Si ustedes se ponen a ver, por ejemplo, La Guerra de las Galaxias, ¿no? Tiene una historia, porque nos habla de dos mundos, nos habla de la guerra, nos habla de una familia, sí, todo eso es la historia. Entonces, hay que tener claro justamente esto, la narración, los acontecimientos uno detrás de otro, el argumento, que es que es los conflictos que se desarrollan en nuestra película, en nuestro guión, la historia que tiene que ver justamente con eso, con todo el contexto, dónde está ubicada, qué relaciones tiene. Esa es la historia. Estamos contando una historia en África, estamos contando una historia en Ecuador, estamos contando una historia en las galaxias, ¿no? Eso tiene que ver con la historia. Y lo otro con las situaciones diegéticas que pueden ser internas o externas, es con lo que ya tiene que ver con la historia misma o con cosas externas que de pronto nosotros queremos incluir en la historia, ¿no? Eh, por ejemplo, un ejemplo claro, no sé si vieron una película guayaquileña sobre el tesoro de Atahualpa, ¿no? Entonces, ahí en eso manejaba el relato que eran unos jóvenes que querían descubrir el tesoro de Atahualpa, ¿no? Porque le contaron esa historia, ¿no? Y utiliza elementos diegéticos que son externos, pero que son parte también, como en la proyección decirles, está un tesoro debajo de los asientos, ¿no? O muchas veces lo que decía,
se utiliza determinado tipo de créditos que nos van a marcar un cierto alineamiento con la historia. Tipo, por ejemplo, los picapiedra, que los créditos tienen que ver con un poco con este diseño de algo rocoso de la piedra, ¿no? Entonces, esos son los elementos diegéticos que pueden ser, como explico, internos o externos. Bien, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿O está todo claro? Sí. Es, A ver, ¿quién quiere hablar? Alex. Alex, Ya, levantó la mano. verás, Escuchamos. una pregunta con Ah, respecto a la narración. claro. Las de lo que entiendo es cómo desarrollar la historia, como vos decías, con las consecuencias o No, la usaste narración. otra palabra, pero que creo que es lo mismo. No, la narración son los acontecimientos que van ocurriendo uno detrás de otro con el efecto causa-efecto, ¿no? O sea, Causa, siempre, efecto, eso. siempre tiene que haber Pero causa para que se produzca un efecto. ya, pero no necesariamente va cronológicamente la narración. No, o sea, la narración sí, la narración son los hechos uno detrás de otro. Ojo, esa es la narración, o sea, los hechos uno detrás de otro. Nosotros en el argumento sabemos, por ejemplo, por eso es que es importante entender, nosotros podemos empezar una historia, como en el caso del Ciudadano Kane, empezar una historia por el final, Claro, porque claro, el a eso ciudad, voy, que no ya, necesariamente tiene que ir cronológico. no, justamente, pero eso ya es en la estructura del guión. Pero para llegar tú a esa estructura del guión, sí tienes que narrar los acontecimientos uno detrás de otro, ¿sí? Mm, ¿Ya? O sea, sí ok, tienes que hacer, ¿por qué se produce esto? Lo que veíamos con respecto al niño, al ciudadano Kane de niño. ¿Cuáles fueron las motivaciones a él de abandonar su pueblo, de abandonar su trineo tan querido, donde sentía él una paz, una alegría, sentía amor, ¿no? Y que le saquen de toda esa realidad y le manden lo que hicieron a estudiar, a que se forme. O sea, ¿qué produjo en ese niño esos rompimientos? Sí, pero nosotros sabemos los acontecimientos, porque la realidad es así. En la vida no es que ves una cosa atrás, no. La vida tiene consecuencias, o sea, claro, claro. acciones, entonces esa es la narración. Lo importante La es, vida sí es cronológica. ajá, esa es la narración, los Ok, acontecimientos uno detrás de otro. gracias. En el argumento, en cambio, manejamos, ¿no? Las motivaciones, los puntos de giro, o sea, la complicación de nuestra historia, ¿sí? Ese es el argumento. ¿Por qué? Porque una historia la tenemos que hacer interesante, no la tenemos que hacer cronológica, ¿no? Y de ahí entender que, por ejemplo, nosotros necesitamos entender nuestra historia cronológica, necesitamos entender nuestro argumento, es decir, qué es lo que motiva a los personajes o al personaje para cambiar, para tratar de modificar su vida, cómo termina ese personaje, cómo termina nuestra historia. Y de ahí desarrollamos justamente la escaleta, que la escaleta es poner en orden esta sucesión de acontecimientos de los cuales nosotros creemos importantes. De pronto, cuando ya desarrollemos la escaleta, vamos a ver que hay ciertas cosas que nosotros mencionamos que si le quitamos no pasa nada en nuestra historia. Entonces, Ujú. eso significa que no era necesario esa secuencia que estamos haciendo, no modifica para nada la historia. Que nosotros empecemos por el final, empecemos por el medio, hagamos flashback. Esa construcción lo hacemos en la escaleta. ¿Por qué? Porque eso va a depender del interés, de lo que haga interesante la historia. Manejar también información, ¿no? Que de pronto el espectador sabe o manejar información que el espectador no sabe, ¿no? Uno cuando va a una película siempre está pensando, ah, no, va a pasar esto. Y de repente salen con otra cosa. No, nos sorprende. Entonces, todo eso es una construcción dramática.
¿no? Y esa construcción dramática justamente le hacemos en la escaleta. En la escaleta es que modificamos, que decimos, no, empecemos por este punto. ¿Por qué? Porque se va desarrollando y en la escaleta vamos viendo nuestra curva dramática. Estamos relatando esto, es lineal, no hay ningún interés. Tenemos que poner un punto alto. ¿Qué parte de la historia? ¿Me entienden? Es un rompecabezas. Así Crear un es. guión realmente es un rompecabezas, ¿no? Y eso es lo chévere también. Es jugar, eso es lo bueno del cine, es jugar con el espacio-tiempo, esto que les decía, ¿no? Los dos ejes que maneja el cine, espacio y tiempo, nosotros modificamos en el cine el espacio y el tiempo y modificamos también el interés del público. Tenemos que hacer, no nos olvidemos que nosotros trabajamos para un medio en donde el entretenimiento es básico para el público, ¿no? O sea, no queremos presentar una película aburrida, una historia aburrida. Nuestra historia tiene que ser interesante. Muchas veces confundimos que, no sé, nuestra historia es tan fuerte que ya se relata sola. No. Les pongo un ejemplo muy real y contemporáneo. Los 4 niños que fueron muertos por los militares. Es un acontecimiento muy fuerte. Alguien que quisiera hacer esa película no se tiene que concretar solo en el hecho. Ahí hay un montón de elementos que uno podría contar una historia. Está la historia de los niños, De cada uno. de cada uno de los niños. Puede ser esa historia contada de cada uno de los niños. Puede ser esa historia contada desde el punto de vista de los familiares. O puede ser esa historia contada desde el punto de vista de los militares también. ¿Me entienden? Entonces, hay muchas complejidades en una historia que le podemos hacer interesante o lo podemos hacer aburrida, ¿no? Depende cómo nosotros manejamos justamente ese espacio-tiempo para hacer interesante nuestra historia. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? Nos queda unos 5 minutos antes de que se nos corte esta primera parte. Igual nos conectamos. Sí, Paul, te escucho. Sí, todavía no me quedó muy claro la diferencia entre la escaleta y el argumento. Entonces, más o menos sería como en el caso de Ciudadano Kane, el argumento contado, ¿no? Con toda esa perspectiva dramática, solo enfocado en el personaje principal que es Kane. Y en la escaleta ya sería reestructurarle según como queramos mejorar esa unidad dramática. Por ejemplo, lo que le narramos tal y como estaba en la película, que primero empieza con la muerte de Kane, luego pasa ese falso documental y luego viene lo de Thompson y bla, bla, bla. ¿No sería entonces así? Sí, pero ojo, que por ejemplo lo que te decía, tú hiciste una narración de hechos de la película, pero en la lectura faltó esa lectura que está detrás muchas veces de las cosas, de esto, entender el personaje, entender cómo avanza la historia, ¿no? Entonces, es importante que nosotros, eso, conozcamos claramente la cronología de nuestra historia. Nuestra historia empieza en A y va a B. ¿Sí? Nuestra historia tiene un punto inicial y tiene un punto final. ¿Sí? A lo largo de esa historia, nosotros no ponemos, de pronto lo que les decía, nosotros manejamos mucha más información, pero no ponemos todo. Escogemos ciertas partes de la información que nos interesa que el espectador sepa o ciertas partes de la historia que creemos importantes mencionarlos para nuestra historia. Y después, con esas partes importantes, que justamente es la escaleta, vamos dando un orden, pero no cualquier orden. Tiene que ser un orden que tiene que ver con nuestro argumento, ¿sí? Y nuestro argumento, ¿qué dice? Que nuestra historia empieza en esto, algo le pasa al personaje que cambia, se modifica, comienza a desarrollar, ¿no? Eh, Estas historias de acción muy famosas norteamericanas, en donde una noche para sobrevivir, que el hijo se ve envuelto, el hijo manejaba una limusina y, y es testigo de un asesinato. Él no lo cometió, pero los que cometieron el asesinato le persiguen al hijo. El hijo
es, o su padre es un famoso gatillero, ¿no? Que se ha comido a un montón de gentes, pero ya está casi retirado. Entonces, este gatillero le protege al hijo. Entonces, vamos viendo los acontecimientos que ocurren, o sea, nosotros sabemos dónde empieza, dónde termina, pero a lo largo de la historia, fíjense, lo interesante de la historia es que por una parte está la sobrevivencia, el padre que le quiere proteger a su hijo, el hijo que no se lleva con su padre, que no quiere saber porque es un asesino y él no es un asesino. Está el otro lado, el otro sector, que es los que le quieren matar a este muchacho. ¿Me entiendes? ¿Y qué hacemos? Contamos, todo ocurre en una noche, pero vamos contando qué pasa en un momento, qué cosas quieren hacer los asesinos para dañarle a este muchacho, qué hace el padre por defender a este muchacho. ¿Me entienden? Eso es una historia, eso es lo chévere. O sea, eso hace una película interesante, ¿no? Los diferentes momentos que vamos narrando de una historia que ocurre en una noche. ¿No? Que puede ser una historia cualquiera, no, pero lo hacen súper interesante y uno no está, eh, eh, como se dice, pegado ahí a la pantalla viendo lo que ocurre, ni se va al baño o se está viendo en la televisión, porque es una historia súper interesante y que te mete adrenalina que estás ahí pegado al televisor o a la pantalla. Eso tenemos que lograr, que nuestras historias sean súper interesantes, que no se aburra la gente. Y eso es lo jodido también. O sea, hacer una buena historia no es fácil, es complejo. Pero bueno, estamos para eso, ¿no? Para aprender a contar buenas historias. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Creo que nos queda ya. O saber si es que la que hemos descrito vale la pena. ¿Cómo? O saber si la que hemos descrito vale la pena. No, sí, o sea, yo sí creo que toda historia es perfectible, toda historia es perfectible, toda historia, justamente es eso, ¿no? Y a mí me gusta el taller porque el taller no es solo mi punto de vista. O sea, justamente un taller, hay varias personas que van a opinar, van a decir, bueno, la historia de esta persona me gusta, no me gusta, creo que podría funcionar, ¿no? Nos enriquecemos entre todos, nos criticamos entre todos, ¿no? Eso es lo importante, ¿no? En el taller no es que yo sé más y les digo esto es así, no. No, no, a mí me gusta inclusive dar clases porque yo soy de los que más aprendo con las clases, ¿no? Porque cada historia es diferente, ¿no? Cada historia propone un reto nuevo, ¿no? De cómo lo solucionaría, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Y lo que les decía también, esto se aplica también en el documental. Es fundamental, la gente se olvida de la dramaturgia en el documental. Cosa que cuando ves buenos documentales dices, wow, porque en el documental también te manejan eso, te manejan el suspenso, te manejan la información a gotas y te tienen ahí. ¿Qué va a pasar con los personajes cuando es un buen documental? Te tienen enganchado. Y eso es lo chévere de las historias y trabajar en cine. Bien, ¿alguna otra pregunta hasta aquí? Que ya mismo se nos termina. Sí, Paul. Sí, cerca de la vieja donde la especie de ok, Perdón, Estás con reverberancia. no sé, no, ahí no se te escucha. Desconecta los audífonos, tal vez. Ya Acá quedó para el próximo. yo le entendí un poco, hola, hola, perdón por el atraso. Yo le entendí un poco que Paul quería que le expliques algo de la diégesis, ¿no es cierto, Ah, Paul? sí, en el Ciudadano Kane. Sí, Ese es, ya. sí. Sí, por ejemplo, ahí es importante el letrero este. Acuérdate del letrero que va entrando a Sanadú, ¿no? Entonces, todo ese manejo, a ver,